Doctor Miguel Alejandro López Olvera, me da mucho gusto recibirte en Naticum y bienvenido a Mérida. Muchísimas gracias, pues de verdad que es un honor y un privilegio estar aquí con todos ustedes. Qué gusto recibirte, doctor, aprovechando tu visita en las jornadas administrativas que organizó la Casa de la Cultura Jurídica, y pues aprovechamos para robarte unos minutos y platicar con la audiencia de Naticum, que está muy interesada en conocer acerca de la temática que vamos a platicar el día de hoy, y que es sin duda alguna una temática en donde tú tienes muchísima experiencia, y es en el rubro de la contratación pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú tienes una propuesta muy interesante en tu actividad como académico, que es observar la contratación pública como derecho humano. Y yo creo que está muy interesante conocer cuál es esa propuesta y pues evidentemente que nos platicaras cuáles serían sus principales elementos, ¿no? Pero para comenzar, ¿qué te parece si nos platicas un poco acerca de qué es la contratación pública? Sí, la contratación pública, bueno, en primer lugar, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. La verdad es que los quiero felicitar por este gran proyecto de difundir pues temas de derecho, y especialmente de derecho administrativo, y hoy con la contratación pública. Pues yo empecé a estudiar la contratación pública, pues evidentemente con los autores tradicionales, los autores clásicos, que en México habían desarrollado solamente el tema de la licitación pública. Entonces los autores pues contemporáneos hablaban de la licitación pública, y después me fui adentrando en el estudio de esta actividad a cargo del Estado, y entonces vi que la contratación pública pues no solamente son procedimientos de selección de proveedores del Estado, sino que la contratación pública abarca todo un proceso que va pues incluso desde el cobro de los impuestos, a dónde van nuestros impuestos, la aprobación de los presupuestos. A veces las instituciones dicen hay que pedir el mismo presupuesto por lo menos del año pasado, la misma cantidad, o hay que subirle un poquito porque si no nos los van recortando. Entonces desde ahí ya se está planeando pues cómo gastar el dinero. El dinero se gasta en pagarle a los empleados, que también es contratación pública, pero ya digamos que ese lo estudia otra rama del derecho. Pero también pues tenemos que dotar al Estado de todos esos insumos para que el Estado pueda a nosotros garantizarnos nuestros derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la movilidad. Entonces tiene que comprar un sinnúmero de bienes, y tiene que también construir pues toda la infraestructura, edificios, carreteras, banquetas, etcétera, para que nosotros las personas pues podamos gozar efectivamente de todos los derechos que nos reconoce el ordenamiento jurídico mexicano. Claro. Entonces, en estos procedimientos, doctor, lo que hace el Estado es, como tú lo indicabas hace un rato, definir quiénes, en ese proceso de selecciones, quiénes van a proveer al Estado de los bienes y servicios, o incluso de la obra pública que requiera un determinado gobierno, para efecto de satisfacer el interés público, ¿no? Una serie de derechos asociados todos al bien común. Y pues esto indudablemente que es de la mayor trascendencia, ¿no? Porque prácticamente es un rubro en donde el Estado nos tiene que decir cómo está gastando el recurso, ¿no? Y con quién lo está empleando para darle satisfacción a estos puntos. Y comentaste un punto interesante, decías, lo empecé a estudiar a partir de la licitación. Sí. Esto significa que hay mecanismos, procedimientos. ¿Cuáles son esos mecanismos, doctor, que hoy están regulados en el ordenamiento jurídico para asignar estos contratos? Sí, bueno, pues todos los ordenamientos jurídicos prevén esta actividad estatal, y entonces pues hacen diseños para que precisamente la contratación pública pues pueda hacerse de una manera racional, porque pues el dinero es poco, ¿no? Y las necesidades son muchas. Y entonces pues se pensó básicamente en tres instrumentos, que son uno, pues la licitación pública, que hay que señalarlo que la propia Constitución
en el artículo 134, señala que todos los procedimientos de compra tienen que ser por licitación pública. El legislador, en las leyes correspondientes de contratación pública, de adquisiciones, prestación de servicios y de obra pública, pues estableció otros 2 procedimientos, que son los de adjudicación directa y el de invitación a cuando menos 3 personas. Pero los instrumentos internacionales dicen que las compras públicas tienen que ser por licitación pública. Tiene que haber una invitación por parte del Estado para que las personas de manera igualitaria pues puedan participar. Entonces, la contratación pública potencia los otros derechos que tienen las personas a pues a desarrollar su profesión o su oficio que en el que se desempeñen. También pues es potenciador del derecho al trabajo, porque la contratación pública es de todos, no es un instrumento de monopolio del Estado. Claro, claro. Y en este procedimiento de licitación como mecanismo que nos garantiza de mejor manera el correcto ejercicio del recurso público, doctor, ¿existe algún principio o conjunto de principios, parámetros que la Constitución diga esto se debe de observar para garantizar este fin? Sí, desde luego. La contratación pública en nuestro país está establecida en el artículo 134, es decir, al final del texto de la Constitución. Eso se puso desde la primera versión de la Constitución de 1917, pero ya, como sabemos, nuestro ordenamiento se ha ido transformando. Ya en el año 2011, bueno, desde el año de 1980, que México pues ratificó la jurisdicción de la Corte Interamericana, incorporó estos tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales a nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, a partir de ese momento, ya el ordenamiento mexicano tuvo que haber cambiado. Y tuvo que haber cambiado también la parte donde se regula la licitación pública, desde mi punto de vista, porque yo creo que la licitación pública es un instrumento, es un mecanismo de garantía de los derechos humanos. Yo creo que tenemos que modificar la Constitución, ahora que están con tantas modificaciones. Sí. Tenemos que cambiar el artículo, el contenido del 134, obviamente con revisar los elementos y pasarlo al título primero de la Constitución, que es donde están los derechos humanos y sus garantías. Entonces, yo veo a la contratación como una garantía y como un derecho de los demás derechos humanos. Correcto. Y eso me lleva precisamente a la propuesta que tú has formulado desde el ámbito académico, en donde efectivamente partes de la premisa de hablar primero de la administración, de la buena administración pública como un derecho humano, y en ese conjunto o en ese gran brazo llamado administración pública, ahí vienen insertos estos procedimientos de contratación. Y has comentado que bueno, pues hay una serie de componentes que pudieran darle forma a este derecho humano. Si nos pudieras abundar un poco más. Sí, la Constitución pues establece en el título primero el término derechos humanos. Y entonces cada derecho humano pues tiene su propia autonomía. El derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, el derecho a la transparencia, al acceso a la información. Y cada derecho humano tiene además sus propios mecanismos que garantizan pues su ejercicio, su goce, pero también existen derechos humanos que sirven para poder disfrutar de otros derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la participación, que es un derecho autónomo, pues necesita de la transparencia para que la participación de las personas pues sea completa, ¿no? Sea plena. Yo no puedo llegar a un
mecanismo de audiencia pública, ¿no? Que es un mecanismo participativo, sin conocer cuál es el expediente sobre el tema que se está discutiendo. Entonces yo tengo que conocer el expediente, la propuesta del gobierno o de la administración para que yo pueda opinar razonablemente sobre ese tema. Entonces yo veo por eso a la contratación pública como un derecho autónomo, un derecho humano autónomo. Dicen, pues ahora todo lo ven en términos de derechos humanos, pues sí, y yo lo veo como un derecho humano, pero además es un derecho componente de otros derechos humanos, porque para poder disfrutar del derecho a la salud, por ejemplo, el Estado necesita construir edificios y esos los tiene que someter a un procedimiento de contratación pública. Después tiene que comprar los insumos, tiene que comprar tiene que contratar a los médicos, tiene que comprar aparatos de rayos X, de tomografías, etcétera, y todo eso lo va haciendo el Estado, pues por medio de el proceso o los procedimientos de contratación pública. En los últimos años firmamos algunos tratados internacionales, especialmente en materia comercial, y nuestros socios internacionales ya establecieron en estos tratados, en capítulos especiales, que la contratación pública tiene que ser por licitación pública. Sí puedes hacer selección restringida de proveedores del Estado, pero tiene que ser por medio de licitación pública. Es decir, que tienes que abrirla, no puedes pues contratar a una persona de manera directa, tienes que abrirla para que sea en términos pues de los derechos humanos que componen este derecho a la contratación pública. Y en este derecho que nos propones, doctor, ¿solo se alcanzaría, solo respetaríamos este derecho si la contratación pública es a través de la licitación? ¿O podría haber casos en donde la invitación a 3 proveedores o incluso la adjudicación directa pudiera materializar este derecho? ¿Qué opinas? Yo creo que siempre la regla tiene que ser por medio de licitación pública. Y los propios tratados clasifican a la licitación pública, pues dependiendo obviamente del insumo que quiera contratar el Estado. Entonces, siempre la regla, o sea, la Constitución me parece que ahí sí no debe cambiar, que siempre debe ser la contratación pública. Lo que pasa es que en nuestro país toda la contratación está fragmentada. Tenemos tantos sistemas de contratación como entes públicos. Entonces estamos hablando de un universo muy grande porque las propias leyes permiten que los entes públicos, poderes estatales y administraciones públicas hagan sus propios trajes a la medida. Y yo creo que eso no debe de ser, porque la ley les permite expedir sus propias regulaciones internas en materia de contrataciones públicas. Entonces tenemos al menos 4,500 disposiciones reglamentarias de las leyes de contratación que expiden los municipios, tienen sus propias regulaciones en materia de contratación. Entonces ahí está un nicho pues muy importante para a veces favorecer a personas que a lo mejor no tienen las capacidades ni la formación para poder prestar los servicios o entregar bienes de calidad o realizar obra pública pues con las características que establece la ley. Por supuesto. O incluso se puede prestar para ya otro tipo de actividades ilícitas, incluso, desde luego, ¿no? Actos de corrupción, etcétera. Y esto que comentas, esta segmentación también me lleva a otro tema ya, a lo mejor ya más en la práctica de lo que está aconteciendo específicamente en el gobierno federal y que luego lo replicaron las entidades federativas, y es el tema de las compras consolidadas o el tema de la contratación consolidada. Si nos pudieras explicar un poco qué es esta contratación consolidada y si tú observas si hay alguna ventaja, alguna desventaja en que el gobierno contrate de esta manera.
Sí, desde luego, pues se han ensayado varios modelos de contratación pública, pero yo creo que la contratación pública no debe ser concentrada, ¿no? Consolidada, como le llaman en el gobierno, porque eso restringe precisamente, limita pues de una manera muy importante el derecho a la contratación pública, porque como lo comentaba, pues como es un derecho humano, como yo lo veo, la contratación pública, entonces todos tenemos que tener acceso a la contratación pública, a participar en términos de igualdad, de no discriminación, de equidad en los procedimientos de contratación pública. De hecho, yo digo que la contratación pública debe ser una materia que se imparta en los niveles de estudios de preparatoria y en los niveles universitarios de todas las carreras. ¿Por qué? Porque todos los profesionales, los médicos, los arquitectos, los ingenieros, ¿no? Las personas que tienen, por ejemplo, un oficio, los herreros, tienen también derecho a participar en procedimientos de contratación pública, pero no saben que el Estado los puede contratar, que al Estado le puedes vender bienes y le puedes vender servicios. El Estado necesita arquitectos, urbanistas, ingenieros, médicos, matemáticos, informáticos, y entonces ellos pueden proveer de todos esos insumos al gobierno, ¿no? ¿Cómo se hace en la actualidad? Bueno, pues los gobiernos, como no tienen bases de datos, como no tienen plataformas en donde estén todas las personas que pueden ofrecer bienes al Estado, servicios públicos, entonces, ¿qué es lo que se hace? Oye, amigo, pues ¿no conoces a algún proveedor de sillas? ¿Con quién no me puedes recomendar a alguien que me pueda vender hojas de papel de estas características? Sí, yo tengo un amigo. Entonces, la contratación pública pues está realmente muy, muy atrasada en nuestro país. La tecnología debe ser un elemento importantísimo que permita precisamente realizar esta contratación pública. Y entonces ahí vemos un problema en tener sistemas concentrados, consolidados de contratación pública, porque necesitamos, yo digo, la interoperabilidad debe ser un elemento muy importante para potenciar la contratación pública. El gobierno federal, el gobierno local tiene acceso a las bases de datos del SAT, a las bases de datos de la Secretaría de Economía, y entonces sabe cuántas empresas o cuántas personas prestan servicios de asesoría jurídica. A eso lo tiene bien identificado. El problema es que esas bases de datos no están interconectadas con las bases de datos de contratación pública, con Compranet, con Compramex del Estado de México. Pocas instituciones tienen plataformas de contratación pública, y entonces por eso la contratación pública se hace de una manera rudimentaria en nuestro país, de manera tradicional. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es tener una gran base de datos, una gran plataforma de contratación pública a nivel nacional, en donde todas las personas puedan inscribirse y entonces decir, yo le puedo vender al Estado mis servicios de jurídicos, yo le puedo vender al Estado computadoras, yo le puedo vender lápices al Estado, y entonces ya previamente se hizo una selección de todos los proveedores que estarían en esa gran plataforma a la cual tendrían acceso todos los entes públicos, pero no como se hace ahora, ¿no? Y entonces no habría necesidad de tener compras consolidadas, de tener compras concentradas, porque ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a favorecer solamente a un pequeño grupo, si no es que a una empresa, para que te provea de esos insumos que pues necesitamos todos, ¿no? Esta práctica especialmente se empezó a realizar en materia de salud, ¿no? La gran farmacia, que ha sido un desastre para nuestro país. Tenemos una gran farmacia, pero no tiene insumos, y entonces tenemos ahí un déficit muy importante de medicamentos para las personas. Entonces puedes tener ese proceso de compra, pero después también tienes que pensar en el proceso de distribución
a todo el país. Tenemos un país muy grande y tenemos que mover las medicinas de donde esté ese almacén a Tijuana, a Mérida, a Cancún, a Guanajuato. Entonces, son procesos logísticos que también se tienen que pensar, y yo creo que no es bueno concentrar, porque además un elemento muy importante de la contratación pública, como yo lo veo como derecho humano, es la prohibición de monopolios. Claro. Entonces tienes que abrir la contratación pública y buscar, como dice la Constitución, las mejores condiciones de calidad y de precio para dotar al Estado de estos bienes. Así es, y qué interesante, doctor, porque con lo que nos explicas, prácticamente acabas de justificar por completo la propuesta de observar a la contratación como un derecho humano. Acabas de decirnos en una situación real hubo un desabasto de medicamentos, sí. Y eso me llevó inmediatamente al ejemplo del tema de los niños con cáncer, por ejemplo, ¿no? Que tuvieron que promover incluso amparos para poder obtener sus medicamentos, pero fue gracias a que al inicio de la administración se consolidaron esas compras y no llegaba el medicamento y no llegaba, ¿no? Exacto. Y luego tocaste otro tema también muy interesante, que es el punto de la competencia, ¿no? De no monopolizar claro. la contratación pública para beneficio de un grupo empresarial o, como tú bien lo indicabas, de una sola empresa. Y que hoy es tan importante que tenemos un debate muy interesante acerca de si es o no un derecho humano la prohibición de los monopolios como tal. Y nuevamente la contratación pública en el centro de toda esta discusión y análisis, ¿no? Que me parece sumamente interesante. Es una realidad, doctor, de que en la práctica, pues no solo se dieron las contrataciones consolidadas, sino que además de los 3 mecanismos de contratación, pues pareciera que había solo uno, la asignación directa. ¿De qué manera nos afecta esto como sociedad? ¿Y cuál sería, en todo caso, en tu óptica, la alternativa que tenemos para tratar de evitar este tipo de práctica? Sí, nos afecta muchísimo. Porque una excepción se convierte en la regla. Entonces hay varios elementos, varias garantías que son derechos humanos reconocidos por nuestro ordenamiento y que yo digo que forman parte de este derecho humano a la contratación pública. Uno de ellos, pues ya lo acabas de mencionar, es la buena administración pública. La buena administración pública tiene también como uno de sus elementos la profesionalización de los servidores públicos encargados de la contratación pública. En la actualidad, los servidores públicos que se encargan de estos procedimientos, pues son personas que son designados por nombramientos directos de los titulares de las dependencias o de los entes públicos, ¿no? En los municipios, pues se nombra a los titulares de compras públicas por designación directa, en las secretarías de Estado también, tanto federales como estatales, en los órganos autónomos también se designan. Entonces, tiene que haber una carrera profesional, porque además también es un derecho humano a acceder a los cargos públicos en condiciones generales de igualdad. Entonces, los servidores públicos encargados de la contratación pública tienen que ser profesionales y tienen que tener estabilidad en el empleo. ¿Para qué? Para garantizar el derecho a la buena administración y también el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción, el derecho a la transparencia, el derecho al acceso a la información pública. Tenemos que contar también con mecanismos de control judicial de los procedimientos de contratación pública, y entonces ahí está el derecho humano a la tutela judicial efectiva. También ya en la actualidad pues se promueven las llamadas compras verdes, y entonces ahí está también el derecho humano a un medio ambiente sano. Entonces son una serie de componentes muy importantes que vienen precisamente a darle esta solidez a la contratación pública. Y estos procedimientos que se establecieron en la ley, que son la excepción, porque la propia ley lo dice, la excepción a la licitación pública, pues están mal enfocados y están muy mal utilizados en la actualidad,
porque pues precisamente esos son nichos, oportunidades para la corrupción, son un verdadero caldo de cultivo de la corrupción. Entonces los tratados internacionales dicen que tenemos que establecer listas donde se incluyan todos los proveedores del Estado, para que el municipio, para que la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, pues busque en ese listado que está previamente certificado, porque tiene que haber procedimientos previos, tiene que haber un procedimiento de alta de los proveedores, en donde ellos entreguen toda su documentación, que no estén sancionados, que estén al corriente con sus impuestos, que tengan su acta constitutiva, etcétera, ¿no? Todos estos elementos tienen que ser previos. En nuestro país se hace al revés. En nuestro país primero se convoca la licitación y después ya verificas que el proveedor que buscaste en Google, en la plataforma, en el internet, esté al corriente con todos estos elementos. Entonces andan corriendo porque los tiempos los van a alcanzar. Entonces todo eso se tiene que hacer previamente. A ver, yo le quiero vender al Estado sillas. Ok, tráeme tus papeles primero como empresa o como persona física. Muy bien, pasaste el primer filtro. Ahora dime cuáles son los bienes que tú le quieres vender al Estado. Aquí está mi catálogo. Yo, como servidor público, voy al almacén del proveedor y verifico que efectivamente las sillas que él va a ofrecerle al Estado son de la calidad que me está diciendo. Voy y hago una certificación, una verificación de esos bienes y veo que él tiene la capacidad de venderle al Estado 1 millón de sillas, 50,000 sillas, 5 sillas, y entonces ya puedo subir a la plataforma sus, primero, pues que él es proveedor, y segundo, que él le va a vender, que él puede vender sillas, y entonces ya avancé muchísimo en mis procesos. Ya lo único que tengo que hacer es, ¿qué necesito? Sillas. Ok, tengo 5 proveedores de sillas. ¿Cuál es el que me ofrece el mejor precio? Porque ya la calidad ya está certificada. Entonces ahorraríamos muchísimo tiempo y entonces no tendríamos que hacer estos procedimientos de invitación a cuando menos 3 personas o de adjudicaciones directas, porque tú ya tienes un universo que previamente tú ya verificaste que cumple con los requisitos, que cumple con la calidad. Claro, claro. Entonces, por eso es que yo lo veo de esa forma, ¿no? Es una forma, pues, de cambiarle totalmente la fisonomía a la contratación pública, de verla como una actividad monopolio del Estado, como un botín económico y como un botín político principalmente, porque también la contratación pública se utiliza para eso. Tú me ayudas a financiar mi campaña, y a cambio yo después te doy pues algunos contratos, ¿no?, para que me dotes de bienes. Muy bien, doctor. Pues ya analizados los procedimientos de consolidación en la contratación y estas desventajas que provoca la adjudicación directa, me lleva a pensar en una reforma constitucional muy reciente a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex. Y fundamentalmente lo que sucedió fue que dejaron de ser empresas productivas del Estado, y la Constitución no es tan clara en ese sentido. Habla de entes públicos, pues que quiero pensar que regresarán a ser paraestatales. Eso ya lo veremos cuando la ley lo indique. Pero cuando eran empresas productivas del Estado, tenían un régimen de contratación muy especial. En tu opinión, ¿qué debe pasar con ambas instituciones? En cuanto a su contratación pública, ¿cuáles serían las líneas que el legislador ordinario tendría que seguir, en tu opinión? Sí, pues como lo comentaba hace un momento, el ordenamiento en materia de contratación pública pues está totalmente fragmentado. Tenemos 33 leyes de contratación pública, 33 de adquisiciones y 33 de obras públicas. Entonces, pues esas leyes, además, no son plenamente aplicables a todos los entes públicos. La Cámara de Diputados federal tiene una regulación
en materia de contratación pública, que ellos mismos expidieron y que no se apega a el contenido de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de Obras Públicas. El Senado de la República también tiene su propia regulación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un acuerdo en materia de contratación pública. El Consejo de la Judicatura, que es quien se encarga de la administración del Poder Judicial, realiza obra pública, construye muchos edificios para los juzgados de distrito, para los centros penitenciarios, para los tribunales colegiados. Entonces, Pemex y CFE no son los únicos que tienen un régimen especial, sino que hay muchos regímenes especiales de contratación pública. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Que tiene que haber un Código Nacional de Contratación Pública para que todos los entes públicos caminen sobre la misma vía, sobre el mismo camino, porque la contratación pública, claro, cambian los bienes que necesita cada uno de los entes públicos, ¿no? Pemex pues necesita plataformas, pero los procedimientos, los procesos tienen que ser los mismos, tienen que ser transparentes, tienen que ser profesionales, tienen que evitar los monopolios. Entonces, creo que una buena solución, ya tenemos leyes nacionales, tenemos leyes generales. Entonces, yo creo que un código nacional le vendría a dar mucha solidez a la contratación pública, porque además el código nacional tendría que hacerse mirando también hacia una plantilla administrativa estandarizada para todos los entes. En la actualidad, pues hay entes públicos que son pequeños, ¿no? Hay municipios que son muy pequeños y entonces tienen pocos servidores públicos y concentran en una sola unidad o en una sola dirección muchas actividades de contratación pública que deberían de hacerse en varias unidades, precisamente para lograr pues la independencia, para lograr la imparcialidad en la compra pública. Entonces tendríamos que hacer un buen diseño de los procedimientos de contratación para que los entes públicos tuvieran la misma organización administrativa en materia de contrataciones públicas. Entonces, tu plantilla procedimental tendría que calzar con tu plantilla organizacional y tendría que ser una plantilla pues que sea mínima para que todos los entes públicos funcionaran de la misma manera. Y entonces yo creo que tanto CFE como Pemex tienen que someterse pues a las mismas reglas de la contratación pública, independientemente de que pueda haber un capítulo en ese Código Nacional, ¿no?, específico para Pemex, pero solamente sobre los insumos que va a requerir, ¿no? Otro capítulo para CFE por los insumos que puede requerir Comisión Federal de Electricidad. Pero yo creo que los diseños procedimentales no deben de cambiar para dar precisamente y garantizar esos derechos componentes de la contratación pública. Por supuesto, y se me ocurre que con este código, además, indudablemente se facilitará la transparencia en los procesos, ¿no? Porque será un solo proceso un solo lineamiento, para todos y mucho más comprensible, ¿no? Porque sí, efectivamente en Pemex y CFE este régimen especial que pues al día de hoy sigue vigente, vamos a ver qué pasa, pues nos confundía, ¿no? Sí. O sea, aplico la ley de adquisiciones, aplico los lineamientos especiales que tienen ellos y pues evidentemente eso le generaba incertidumbre a quienes seguíamos sus procedimientos de contratación y poca claridad, poca transparencia, sí, ¿no? Y es que además, pues la propia Constitución, tanto en el 134 como en la primera parte donde están los derechos humanos, señala de manera pues muy clara que los derechos humanos tienen que ser limitados, restringidos, y esto también lo dice el 134 para las licitaciones, por medio de una ley. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues procedimientos de contratación que están regulados en lineamientos de segundo o hasta de tercer nivel. Y entonces ahí es donde pues el principio de reserva de ley
juega un papel muy importante. No tienes que darles, pues sí, a lo mejor alguna facultad reglamentaria al presidente, algún órgano administrativo, pero para que regule cuestiones, pero ya muy mínimas y muy específicas. Pero toda tu carretera de la contratación pública tiene que ser la misma, una autopista tecnológica, para que ahí se suban todos los entes públicos. Por supuesto. Y precisamente aquí en Yucatán y particularmente aquí en el podcast de Naticum nos escuchan muchos funcionarios municipales y yo creo que ahí también tenemos un área de oportunidad interesante, doctor. En cuanto a la contratación pública municipal, ¿qué podrías comentarnos? ¿Qué aspectos tú destacarías de esta y qué áreas de oportunidad en todo caso tienen? Sí, pues la contratación pública municipal también, pues yo creo que es de las más importantes, porque pues precisamente el municipio es el ente público más cercano a las personas. Y entonces nosotros pensamos en contrataciones públicas del gobierno federal, pero no quien garantiza de primer momento nuestros servicios públicos con los que convivimos todos los días, el día a día, es el municipio. El municipio pues realiza tareas de infraestructura, de bacheo, compra luminarias, etcétera, y entonces pues esa contratación pública tiene que hacerse pues de esta manera, ¿no? De esta manera transparente, de esta manera igualitaria. ¿Qué es lo que sucede? Pues que los proveedores del Estado pues a veces son muy locales y entonces tenemos que mirar hacia un universo más grande para que exista pues esa posibilidad y ese intercambio. Entonces las personas pues necesitan de estos insumos, pero también necesitan pues seguir creciendo en su desarrollo profesional, y lo que sucede es que también la contratación pública pues no es tan publicitada ni tan transparente. Últimamente ya los entes públicos ya no publican sus regulaciones, solamente dicen en el siguiente link puedes consultar las políticas, bases y lineamientos, el manual de organización del área de contratación pública. O sea, ya ni siquiera tenemos a la mano los lineamientos mínimos regulatorios para saber cómo funciona esa contratación pública. Entonces, yo quiero venderle al Estado mis servicios profesionales, y ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que estudiar pues 4,500 regulaciones. Claro. Y entonces eso se complica, y yo creo que el municipio ahí podría tener una buena oportunidad para conseguir mejores insumos si tenemos una regulación que nos brinde seguridad jurídica, ¿no? Un código nacional de procedimientos es mi propuesta. La propuesta. Ajá. Y en donde se sumarían entonces municipios, estado, entidades federativas y por supuesto la federación, ¿no? Así es, esa sería la propuesta. La propuesta, pues muy interesante, doctor, porque por un lado tenemos en tu propuesta la óptica de la contratación pública como derecho humano para acceder a una buena administración pública, y por la otra la propuesta para ejecutarlo, ¿no? Que es a través de un Código Nacional de Contratación Pública, lo que suena pues evidentemente sumamente interesante, y ojalá que los señores legisladores federales nos estén escuchando para que tomen nota, ¿no? de una propuesta tan interesante. Y ya para ir concluyendo, doctor, en tu actividad académica como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra querida UNAM, en los próximos meses, para que tú des la información, se celebrará un importante congreso, doctor. ¿Por qué no nos invitas? Claro que sí. Pues derivado de este análisis que yo he hecho de esta propuesta, vamos a celebrar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas una jornada de discusión de este tema que le he denominado Congreso Internacional sobre el Derecho Humano a la Contratación Pública y sus Derechos Componentes. Y vamos a celebrar este congreso el 9 y 10 de diciembre. El 9 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos y también es el Día Internacional Anticorrupción. Entonces creo que es un día muy propicio para reflexionar y para analizar y debatir
sobre este tema tan importante. También, bueno, aprovecho y para un poco cerrar estas ideas, que dentro de este Código Nacional también se prevean mecanismos de tribunales especializados en materia de contratación pública, para que pues quede sólido todo el ciclo de la contratación pública. Así es, así sí, por supuesto, un sistema recursal y de acceso a la justicia, por supuesto, es esencial. Especializado, sí. Y como tú bien indicaste a lo largo de la charla, es necesario contar con funcionarios públicos especializados. Sí. Incluso aquellos que vayan a resolver los recursos o aquellos que vayan a resolver los juicios. Tienen que conocer perfectamente bien los procedimientos de contratación. Pues doctor, no me queda más que agradecerte, reiterarles la invitación a todos los que nos están escuchando, que el próximo 9 y 10 de diciembre en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se celebrará este importante congreso donde distinguidas y distinguidos juristas analizarán y discutirán la propuesta académica que nos haces. Reitero, la contratación pública como derecho humano y sus componentes, lo que como ya escuchamos es algo sumamente interesante y habrá que analizarlo con mucho detalle, por supuesto. Y pues doctor, bienvenido a Yucatán de nueva cuenta. Muchas gracias. Naticum es tu casa, nos honra que nos hayas dado estos minutos y pues esperemos que se vuelva a repetir. Al contrario, muchísimas gracias, doctor Omar García. También pues al maestro Michel, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a todas las personas que siguen este espacio. Y bueno, pues ahí está la propuesta y muy contento de estar aquí en Mérida. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Los invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales y a que estén pendientes de los siguientes episodios del podcast. Hasta la próxima.